Y me voy rápidamente al primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 58. Voy a entrar por una cita bíblica un poco controversial conforme al tema que le voy a hablar. El apóstol Pablo dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo aquí nos da una palabra poderosa de que tenemos que estar constantemente trabajando en la obra del Señor. Cuando el apóstol Pablo expresa y dice, así que, hermanos míos, amado, está firme y constante, siempre creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Aquí me lleva entonces a conocer qué es el amor de Dios. Para poder crecer en la obra del Señor, tenemos que nosotros empezar a entender cuál es el amor de Dios. De la única manera que podemos crecer en los caminos del Señor, experimentando el amor. La Biblia dice literalmente, y en esto sabráis todo de que soy mi discípulo, en que nos amemos los unos a los otros. Cuando Cristo le habla en el libro de Mateo, en el capítulo 22, y su verso 37 en adelante, le habla acerca del gran mandamiento, y dice literalmente, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Cristo hizo callar a los saduceos. Los saduceos eran aquellos que no creían en la resurrección. Y habiéndolo hecho callar, se juntaron a una. Y uno de ellos, ese era un intérprete de la ley, preguntó por tentar al maestro, a la palabra andante, Jesucristo, el verbo de Dios. Oigan lo que le preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero hablarte un poquito acerca de eso, del amor de Dios. La Biblia enseña que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire el amor tan grande que Dios ha mostrado para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en su tiempo. Fue un amor tan maravilloso, un amor tan grande que Papá ha derramado para nosotros los seres humanos, que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. No hay mayor amor que este, en que alguien ponga la vida por su prójimo, en que alguien ponga la vida por aquella persona a quien ama. Así que quiero que tomemos en cuenta qué es el amor de Dios. El amor de Dios, según en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 9 al verso 12, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El Señor manda a su Hijo para darte vida a ti y para darme vida a mí. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y este es el gran problema que está pasando hoy en día en las iglesias, en la congregación, en el cuerpo de Cristo, en que verdaderamente estamos enfocados en otras cosas, estamos amando a otras cosas, pero no estamos amando al prójimo como a nosotros mismos. Por eso le hablé de lo que dice Mateo, capítulo 22, de su verso 37 en adelante, que aquí habla de un gran mandamiento, donde vemos que se reducen los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Amaremos al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros comencemos a reflejar el amor hacia el prójimo, ahí demostramos que tenemos el amor de Dios. Santo eres Jesús. Ahí demostramos que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Me impacta la sección del día de hoy, que estamos en la lección 28, acerca del amor de Dios. Estamos en la guía de líderes que me están escuchando. Enfoquémonos en amar a Dios y en amar al prójimo. No me diga que tú amas a Dios cuando tú no amas a tu prójimo, que tú lo ves. Tú no puedes decirme que tú amas a Dios si tú no me amas a mí, que me está viendo. Nosotros somos imagen y semejanza del Dios vivo. Para nosotros poder decir sin hipocresía que amamos a Dios, tenemos que aprender a amar a vuestros hermanos. Tenemos que aprender a
amar a los seres humanos. Es impactante esto que Dios pone en mi corazón y en mi espíritu para compartir con ustedes en esta sección de la lección 28 con el tema el amor de Dios, en la guianza de los líderes que me va a escuchar, líderes que va a estar viendo este video a través de las redes sociales. Entiende que para poder avanzar y poder crecer en la obra del Señor, tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que primero amar a Dios con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el corazón. Pero el segundo mandamiento es similar: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. He aprendido algo en la Sagrada Escritura, que para yo poder decir que yo amo a Dios, tengo que reflejar ese amor en lo que me rodean. Siento presencia en lo que me rodean. Cuando yo comienzo a brotar y a reflejar ese amor en lo que me rodean, verdaderamente he conocido a Dios. Verdaderamente he conocido a Dios, porque el que no ama al prójimo no conoce a Dios, ni el amor de Dios está en su corazón. Es impactante, es necesario, aleluya, de que nosotros entendamos el verdadero amor de Dios. No puede ser fingido, tiene que ser genuino. El verdadero amor de Dios se va a reflejar cuando tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú lees la Biblia y tú comienzas a escudriñar acerca de que la Biblia dice buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, me doy de cuenta que esa paz que el Señor nos envía a buscar es amar a nuestro prójimo. La Biblia enseña que el amor cubrirá multitudes de pecados, multitudes de errores. Cuando tú amas a tu prójimo, tú vas a comenzar a ver sus errores y su falta con misericordia por cuanto tú le amas. Fíjate qué fácil se nos hace a nosotros señalar cuando alguien comete un pecado, cuando alguien comete un error y no es cercano a ti, no es tu hijo, no es tu madre, no es tu padre, no es tu hermano biológico. Se te hace fácil señalarlo. Pero cuando tu hijo falla, cuando tu madre falla, cuando tu esposa falla, qué complicado se te hace señalarla. ¿Sabes por qué? Porque tú le amas. ¿Viste? Porque tú le amas. Cuando tú amas, aleluya, cuando tú amas, tú vas a cubrir multitudes de errores. Y no es que estemos amamantando el pecado, no es que nosotros estemos patrocinando lo malo, sino que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que no nos gusta que no hagan a nosotros, no se lo debemos hacer a nuestro prójimo. Así que, amado que me está escuchando a través, aleluya, de este mensaje, de esta enseñanza, de la guianza de líderes, el tema es el amor de Dios. Para que se refleje el amor de Dios en tu vida, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú comiences a amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces ahí se va a ver el amor de Dios en tu vida. Por eso me encanta cuando Cristo dice: primero limpiar lo de adentro del plato, lo del vaso, para que luego lo de afuera se refleje limpio. Me he dado de cuenta que cuando nosotros, aleluya, nos limpiamos por dentro, aleluya, lo de afuera se va a reflejar automáticamente. ¿Por qué? Porque cuando tú te limpias adentro, automáticamente afuera va a haber el cambio. Aleluya. Pero hay gente que trabajan al revés. Hay gente que primero quieren cambiar lo de afuera y luego lo de adentro. Es primero lo de adentro del plato para que luego lo de afuera se refleje limpio. Así que agárrate enseñanza para que pueda manifestar verdaderamente el amor del Señor. Pablo dice: así que, hermano mío, amado, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Créeme que cuando tú comienzas a amar a tu prójimo como a ti mismo, esto no es en vano. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar. La Biblia enseña: bienaventurados los pacificadores, porque estos son los hijos de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Cuando somos pacificadores, cuando tenemos misericordia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que, hermano que me está escuchando, necesita reflejar el amor de Dios en tu llamado, en tu ministerio, en tu familia, en tu congregación, sobre todo en tu interior. Refleja verdaderamente el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea que Dios, viendo que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros a su tiempo. Así que nos da una enseñanza que aunque tú veas a tu hermano que esté fallando, que esté pecando, no permita que el amor de Dios se vaya de tu vida. El que no ama no ha conocido a Dios. Es impresionante. Y lo dice también en el libro de Juan. Cuando Juan habla en el primer libro de Juan, en el capítulo 3, hay una enseñanza que a mí me sacude, una enseñanza muy poderosa, muy impactante, y voy a tratar de compartírsela rapidito porque yo sé que va a ser de mucha bendición. Primer libro de Juan,
en el capítulo 3 del primer libro de Juan, a mí me sacude lo que Juan enseña en el capítulo 3, cuando habla hijos de Dios. Juan habla acerca de los hijos de Dios y comienza a desglosar algo importantísimo, porque sí, dice de la siguiente manera: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Oigan esto, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no conoce, porque no le conoció a Él. El mundo ojo por ojo, diente por diente. Y le sigue diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque Él, aleluya, porque le veremos tal como Él es. Así que todos aquel que tienen esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Para eso apareció el Hijo de Dios. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Así que cuando tú comienzas a hacer la justicia, tú vas a ser justo. El amor de Dios. Con esto voy a terminar. Hay mucha gente que confunden el amor de Dios, y por cuanto saben, aunque sean cristianos o no sean cristianos, saben que verdaderamente Dios es amor, ellos entienden que no van a ser lanzados en el lago de fuego y azufre, porque entienden que el Dios que creó los cielos y también la tierra es un Dios amoroso. Pero quiero decirle esto, y con esto le voy a dejar: no erréis, no engañéis. La manifestación de Dios, cuando comenzamos a ver su naturaleza, Él es amor, pero también Él le gusta la justicia. Acuérdense que van de la mano. La justicia de Dios y el amor de Dios van de la mano. Así que, hermano que me está escuchando, reconoce que Dios tiene lo que es la santidad, la justicia y el amor. Hay tres atributos de Dios que van de la mano. Por cuanto Él es santo, ustedes saben que Él ama al pecador y aborrece al pecado. La santidad literalmente es la separación. Por eso le dije: buscar la paz con todo, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que no erréis. Hay tres atributos de Dios que van de la mano, y aquí está el amor. Él es amor. También tenemos la santidad de Dios y tenemos la justicia de Dios. Se van a manifestar estos tres atributos de Dios. Sí, Él te ama, pero búscalo mientras Él pueda ser hallado. Él te ama, pero aprende a amar a tu prójimo. Acuérdate que Él quiere que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdate que lo que tú le haces a los demás es lo que se te va a venir para atrás. Así que con esto termino. No erréis. Acuérdate que el Señor te ama, pero también Él es santo. Por ende, Él quiere tu santidad, Él quiere tu separación, Él quiere que te dediques a servirle a Él. También la justicia de Dios, Él es justo. Así que el que es justo practica la justicia. No creo que los fornicarios, que los adúlteros, que los afeminados van a heredar el reino de Dios, porque entonces el Señor sería injusto. Ni los ladrones, ni los hechiceros, ni los agorreros. Así que yo creo que los que van a heredar el reino de Dios y su justicia, yo creo que es todo aquel, aleluya, que busca la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que esta lección en el día de hoy es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es su amigo y su hermano, el pastor Carlos Pagán. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Nos encuentra en la página de YouTube en Pastor Carlos Pagán. Ese es nuestro canal de YouTube, Pastor Carlos Pagán. Nos encuentran en Facebook con Impacto de Poder. Igualmente tenemos un canal de Impacto de Poder también en YouTube. Dios te me bendiga, Dios te me guarde. También nos puedes seguir en TikTok. Nos vas a encontrar también con Pastor Carlos Pagán. Será hasta la próxima. Recuerda, el amor de Dios se refleja cuando tú te amas a ti y amas a tu prójimo como a ti mismo. Se refleja de que el amor de Dios está llegando a tu corazón. Bendiciones.